Bueno, estamos en vivo y este es desde el balcón número, si no me equivoco, 59. ¡Wow! 59 balcones. Y estamos ¿con qué estamos, amado? Seguimos Evangelio de Juan, capítulo 4. Tengo que compartir, me olvidé. Juan 4 y quedamos en el pozo de agua Eterna. Amén. Pozo de agua eterna al lado de un pozo de agua Pasajera. milenario, porque era un pozo De Jacob. de Jacob. Y tenemos a una mujer allí con muchos problemas, muchas necesidades. Y tenemos al bendito Maestro, el Verbo encarnado, el Rey de la vida, el Rey del amor y de la justicia, hablando con ella. Amén. Y habíamos estudiado los primeros 26 versículos del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Entonces, si quieren, agarren su Biblia, sus apps, sus computadoras y pueden allí. A ver, ahí está, sigue. Casi nos quedamos sin línea, así que quizás empecemos con problemas. Este programa se llama Desde el Balcón porque iniciamos de un balcón y ahora estamos desde los sillones. Podríamos cambiarle el nombre. Yo soy Mir Señor, la sana doctrina. Esperemos que pueda seguir yendo. Y ahora vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta hora. Si quieres orar tú, hermano, así yo me muevo hacia un costado y voy a estar compartiendo los distintos grupos. Amén. Espero que el Señor, si es su voluntad, permita que el Wi-Fi funcione. Amén, hermano. Bendito Señor, queremos encomendarte este tiempo. Queremos pedirte para que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, siga transformando nuestras vidas. Y Dios, que podamos conocerte más, que podamos ser reflejos de tu amor, de tu santidad en este mundo. Te pedimos, Señor Jesucristo, que puedas tocar corazones, puedas dar el don del arrepentimiento a aquellos que siguen duros en sus pecados. Señor, que puedas alcanzar almas, que puedas tú, por medio de tu santa palabra, iluminar a aquellos que están en tinieblas, dar claridad a aquellos que están confundidos y dar fuerzas a aquellos que se sienten débiles. Señor, creemos que tu palabra es suficiente, es poderosa. Creemos que cuando tú dices, cuando tú hablas, pasan cosas, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, como espada de doble filo. Creemos que cuando tú dijiste sea la luz se hizo. Cuando tú creaste el mar, los cielos, todo lo que hay en ello, todo se hizo por el poder de tu palabra, todo el universo, todo, Señor. Así que te pedimos, por favor, que hables por medio de tu palabra. Señor, estamos necesitados de oír tu voz, tenemos hambre, tenemos sed y no estaremos satisfechos totalmente hasta que, Señor, hasta que escuchemos tu voz, hasta que veamos cómo tú nos sigues renovando, cómo nos vivificas, mostrando lo glorioso y maravilloso que eres tú. Señor, muéstranos estas realidades que sobrepasan a todas las mentiras que el diablo nos susurra, a todo lo que nuestro corazón a veces, con incredulidad, puede llegar a creer, a todo aquello que los medios de comunicación constantemente nos están bombardeando con malas noticias, con todo el pesimismo, toda la negatividad, todo lo que escuchamos, todas las voces que el mundo nos susurra, o nuestra propia debilidad, o el diablo. Señor, eclipsa y silencia toda voz para que se escuche la voz de tu santa palabra poderosa, omnipotente, la voz que nos lleva a paz, la voz que nos da gozo y esperanza, la voz que sale de tu boca, Dios santo y poderoso, gobernador y Rey y Señor sobre todas las cosas. Queremos oír tu voz. Somos tus ovejas y queremos escuchar la voz del buen pastor, ser guiadas, ser pastoreadas, aun por los valles de sombra y de muerte que pasamos, para que nos guíes, Señor, a pastos, para que nos guíes a aguas de reposo, para que nos des fuerza, para que nos des confianza en ti, Jesucristo. Espíritu Santo,
te invocamos y te suplicamos, por favor, que nos asistas en esta hora, que bendigas a todos los hermanos y aquellos que aún no te conocen, aunque aquellos que siguen muertos en sus delitos y pecados, que tú puedas alcanzarlos y mostrarles que sin ti se van a ir al infierno. Toca corazones, Jesucristo, alcánzalos, porque te lo suplico en tu santo nombre, porque te lo pido, Señor Jesucristo, para que tú puedas ocasionar cambio verdadero, una nueva creación en el corazón de aquellos que puedan escuchar, una nueva naturaleza en aquellos que aún siguen perdidos, Señor Jesucristo. Queremos aprovechar estos medios como así Lutero aprovechó la imprenta hace 500 años atrás para que como la pólvora fuera esparcida la palabra de Dios. Así queremos nosotros colgar tu palabra en las redes para que corra y para que con el propósito que hayas enviado tu palabra haga justamente lo que tú ordenes que haga. Te lo pido, Señor Jesucristo, que la meditación de tu palabra sea grata ante ti y tú la puedas bendecir. A todas aquellas personas que se ven necesitadas de ti y que buscan en esta vida soluciones que solamente en ti las hay, como realmente el estar en paz contigo por medio de Cristo. Bendice tu palabra, te lo suplicamos. Gracias por este momento que podemos estar en tu presencia y te pido, Señor, que nos asistas en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados y úsanos para la gloria y honra de tu nombre. Amén. 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 Amén, amigos que nos escuchan de todas las partes donde Dios lo dispone. Hay de Costa Rica, nos están saludando. De Costa Rica, de países Panamá. Hermosos, donde Dios quiso glorificarse creándolos y sobre todo permitiendo que hayan sus hijos en esas tierras. Amigo y amiga, si te gusta escuchar la palabra de Dios, si te gusta abrir las Escrituras, y no solamente escuchar gente que habla de declarar y hablan y hablan y hablan y te prometen todo, te lo prometen todo. Si te has cansado de esta gente, te invito a abrir la palabra de Dios, por favor. Y en este caso, abrirla en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, y vamos a empezar porque estamos yendo versículo a versículo. Estamos haciendo un estudio expositivo y si usted quiere seguir con esta exposición tendrá que ir a las semanas anteriores donde estuvimos, pero intentaremos conectarlo todo en el pensamiento, en la línea de pensamiento que creemos que el Evangelio de Juan tiene, ¿no? Creemos que el Evangelio de Juan, así como empieza el Evangelio, habla de que Juan fue testigo de quién fue Jesucristo y habla de Dios, el Creador, Dios hecho hombre, encarnado, la divinidad hecha hombre, palpable, manifestada en milagros, pero sobre todo manifestado como el Salvador, el Rey soberano, aquel que vino a sacrificarse por los pecadores. Y vemos que Juan, como fiel testigo, escribe, redacta todos estos eventos, acontecimientos históricos reales, ¿no? Y él detalle a detalle va especificando, va llevándonos al clímax de quién es Jesucristo y cómo Cristo se manifiesta y cómo Cristo obra en el corazón de las personas. Y esto lo estaremos meditando hoy en el acto hermoso de cómo Jesucristo se reveló a la samaritana como el agua de vida, de que todo el que bebiera de él vendría a ser una fuente que brota para vida eterna. Y amigos, os deseo que el Señor les bendiga por medio de su palabra hermosa. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed de su palabra? Vamos a estudiarla entonces. Ahora el amado Mirko se añade. Si quieren pueden compartir en sus páginas. Y bueno, es una bendición. Gracias a todos los que están mirando. Pueden escribir de donde miran.
Si tienen preguntas, quizás podré estar viendo. Habíamos llegado hasta el versículo 26 y habíamos visto, ahí está, en vivo, cómo se sirve el agua, que no es el agua de la vida, pero es agua, Pero nos recuerda. es agua que también nos permite vivir físicamente. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 4, y allí estamos meditando. Llegamos hasta el versículo 26, desde Patagonia, Argentina. Bueno, wow, qué hermoso. Un día podamos estar ahí. Si Dios quiere. Yo soy argentino de Rosario, así que nunca estuve en Patagonia. Yo español de Barcelona. Ahí está, un catalán. Pero realmente, amigos, somos de la gloria celestial, de un reino donde no existe corrupción y donde tampoco habrá sol, porque Jesucristo, nuestro Señor, será la lumbrera. Amén. Y para allá vamos, amados hermanos. Y no estamos aquí tampoco para hablar de nosotros. No. Ni mucho menos. Juan, capítulo 4, versículo 26, porque hasta ahí habíamos llegado, dice: yo soy el que habla contigo. Hermoso. Esta afirmación. Podemos usarlo como un resorte para saltar a todo lo que viene después, ¿no? Sí, claro. En sí, si podéis fijaros en vuestras Biblias, por favor, el simple hecho que Jesús dijo yo soy nos lleva a atrás, a muy atrás, a unos 1000 años, sí, más o menos. Más que 1000 también. Más que 1000 años atrás, cuando el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El que soy. Amén. Cuando Jesús dice yo soy, se está definiendo a sí mismo como Jehová, se está definiendo a sí mismo como Yahvé, el Dios de Israel, el verdadero Dios. Y esto está muy marcado especialmente en el Evangelio de Juan y en esta línea de pensamiento que podrás ir siguiendo desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy el pan. Aquí está hablando, yo soy, está claro, el agua, pero en este punto está respondiendo una afirmación que la samaritana en el versículo 25 estaba diciendo esperar, diciendo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Aquí el Señor dice, yo soy ese. Es una carta de presentación. Muchas personas usan esas tarjetitas, los ingenieros, los médicos, los vendedores, aún quien no tiene una profesión para presentarse, ¿no? Sí. Bueno, Dios usa nombres como carta de presentación muchas veces en la Biblia. Y así fue que lo hizo con Abraham, ¿no? Y aquí Jesús está diciendo, yo soy aquel yo soy. Y Él le había ya declarado a esta mujer todo lo que había pasado en su vida. De hecho, veremos qué va a suceder más adelante, cómo este va a ser el punto fuerte para que ella pueda traer a Jesús a muchos, si no todos, de su pueblo. O sea, vemos que esta mujer necesitaba urgentemente que el Señor pasara por allí, y es por eso que el Señor desvió, pudiendo tomar un camino fácil, arqueó y se sentó en un pozo donde sabía que había una mujer. Y esa mujer necesitaba escuchar quién era este hombre aparentemente judío, era judío, su apariencia lo delataba, pero era más que un simple judío que se paró para pedirle agua a una mujer samaritana. Era el agua de la vida, es el agua de la vida. Y aquí vemos que no solamente es el agua de la vida que te satisface, que te da realmente el sentido de la vida por darte esperanza de una vida eterna, y es por eso que la empiezas a disfrutar ya, ahora, y aquí. propósito en esta vida. Sino que no solamente esto, sino que es el gran yo soy, es el alfa y el omega, es el yo soy que se revela a Moisés, es el yo soy que saca a Israel de Egipto. Este es Jesucristo. Amén. Este Amén. es Dios. Amén. Junto con el Padre y Espíritu Santo, los tres, un solo Dios. Y qué maravilloso que esta mujer pudiera oír el que habla contigo. Sí. Es maravilloso. Y yo espero que en tu vida también tú puedas decir que el yo soy habla contigo. Y no te estoy hablando de experiencias paranormales. Estoy hablando de su palabra. Amén.
Él habla contigo a través de su palabra. Si tú crees en Él y naciste de nuevo, Él oró por ti. ¿Sabías eso? Si tú has nacido de nuevo, Él oró por ti en Juan 17, la oración por aquellos que han de creer, los que estamos unidos a Cristo. Así que es maravilloso poder oír de Jesús que Él es el que habla contigo, que Él hable contigo personalmente. Y esto es posible. El Creador, el Verbo, la causa de todas las cosas, aquel por el cual todas las cosas subsisten, tener una relación con Él. Muchas personas se preparan cuando deben de encontrar algún VIP, alguna persona de este mundo importante, no importante para con Dios, o sí, no lo sabemos si son renacidos. Qué maravilla que tú puedes tener una relación personal con Jesús. Y esta mujer, sin saberlo, Jesús le salió al encuentro. Así como salió al encuentro a mi vida y a su vida, y si has renacido, lo habrá sido para tu vida. Como algunas hermanas que están ahí, Luz, Mónica, hermanas amadas desde España, Imelda desde México, que el Señor les bendiga. El Señor también salió al encuentro en sus vidas. María Ángeles, Jordan desde Panamá, creo que estás. Me imagino que el Señor salió al encuentro en tu vida. Esto es maravilloso porque antes de que Dios se revelara a Moisés, no es en ese acto, primeramente dijo, quita tu calzado porque estás en un lugar santo. Tierra Santa. Tierra Santa es, ¿no? Él veía la zarza que ardía pero no se consumía. Y aquí vamos a ver un paralelismo, hermanos, muy hermoso. Vamos a ver que esta señora samaritana es como una personaje parecida a Moisés. Moisés aparentemente era inútil. Esta mujer, ante la cultura, era inútil. No solamente por la biografía que tenía, de una mujer donde había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era ni su marido, sino también porque vemos que era una señora solitaria. Iba al pozo sola. Las mujeres siempre iban al pozo juntas, con sus cántaros, a una hora donde hacía menos calor, sombra. Esta señora estaba en un momento caluroso y estaba sola. Esta mujer, así como Moisés, despreciada por su pueblo, así como Moisés, que los mismos israelitas les decían, me vas a matar a mí como mataste al egipcio. Así esta samaritana aparentemente estaba sola por lo que podemos ver y su forma de vida era despreciable aún por los samaritanos, pero el Señor se acercó a ella y le mostró su santidad, hablándole de su pecado y ante quién estaba y hablándole de que ella, bebiendo esa agua, volvería a tener sed, pero si bebiera de un agua del cual Jesús le iba a dar, no tendría sed jamás. Moisés vio su necesidad ante la zarza, quitó sus zapatos. La samaritana vio esa gran necesidad. Ella quiso beber esa agua para no volver a tener sed jamás. Dijo, Señor, dame beber esta agua, no vendré a buscar más agua. Ella dijo, Señor, vendrá el Mesías y nos dirá todas las cosas. Aquí el Señor ya le dice, yo soy. Ese momento es cuando también Moisés le dice, Señor, ¿y qué diré a Faraón? ¿Quién eres tú? Le dirá, ¿quién le diré quién soy? ¿Quién eres? Y le dijo, dile, yo soy el que soy. Amén. Aquí vemos tal cual lo mismo. Cuando venga el Mesías, es muy parecido. Cuando vaya ante Faraón, ¿y quién le diré quién eres tú? Bueno, aquí él le decía, ¿quién le voy a decir quién eres tú? Moisés está diciendo, la samaritana está diciendo, cuando venga ese nos dirá todo. Y el Señor, tanto a Moisés como a la samaritana, se revela, yo soy. Amén. Necesitamos saber quién es. No una vez para ser salvos y ya. Necesitamos saber quién es Jesucristo todos los días de nuestra vida. Amén. Para seguir viviendo acorde a quién es Él. Para seguir viviendo con la autoridad y la dirección y la visión de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y reconocerle por lo que Él es y quién es Él, ¿no? En nuestras vidas. Aún los cristianos, aún los renacidos. Muchos cristianos o renacidos no viven en esta realidad palpable, llamémosle así.
Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Versículo 27. En tanto, hablábamos la semana pasada de que era innatural lo que estaba sucediendo allí. Un judío con una samaritana, un hombre con una mujer, un maestro con una gentil, o bueno, no eran gentil, pero eran mezclados, digamos. El versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es muy hermoso, ¿no? Porque aquí vemos cómo se maravillan los discípulos. O sea, qué escena vieron esos hombres judíos, ¿no? Amén. Algo que para ellos no se lo esperaban, probablemente. No se lo esperaban. Pero ya les está hablando de quién era el maestro, ¿no? Algo también muy maravilloso que podemos ver es que la mujer dejó su cántaro. O sea, la mujer fue a por agua pasajera, se fue con la satisfacción de haber bebido de la agua de vida eterna, Jesucristo, dejó el cántaro. Y hermanos, aquí hay una enseñanza maravillosa. Cuando alguien come, cuando alguien bebe, cuando alguien realmente saborea, experimenta, asimila el perdón de Jesucristo, su amor, deja muchas cosas al instante y otras en un proceso las va dejando. Pero aquí esta señora deja el cántaro. Vamos a saber por qué. El cántaro en ese momento iba a ser un estorbo. Ella quería llegar inmediatamente a un lugar donde necesitaban escuchar lo mismo que ella había escuchado. Y vamos a ver cómo ella llega. Ella llega con una sabiduría maravillosa. Podríamos decir, antes de entrar en eso, que también sería como un dejar lo temporal por lo eterno, ¿no? O sea, poner poner la vista en lo que realmente cuenta. ¿Cuántas veces cuesta a los hombres, aún a los renacidos, hijos de Dios, poner la vista en las cosas que realmente cuentan para la eternidad, ¿no? Sí. Como dijo Jim Elliot, ¿no? Parafraseándolo porque no lo recuerdo bien, ¿no? Pero sabio o muy inteligente o bendecido el hombre que deja lo que no puede retener para agarrar lo que no puede perder, ¿no? Así dijo este misionero que murió asesinado por los Aucas, creo que eran, ¿no? Bueno, esa es la verdad, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta mujer volvió al pueblo puesto los ojos en Jesús, ¿no? ¿No será este el Cristo? Estaba experimentando en algún modo una conversión, podemos decirlo, no sabemos cuándo sucedió. Yo creo que esta mujer sabía que era el Cristo, o sea, ahí se le había caído el velo, sin embargo creo que ella picó la curiosidad de los... En este modo. Claro. ¿Sabes? Para que ellos mismos vinieran a reconocerlo, para que ellos mismos vinieran realmente a averiguar y a acertar quién era este hombre. Y hermanos, es maravilloso como el Señor anteriormente ya había dicho, tales adoradores quiere el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Habiendo dicho antes, porque ahora viene una hora donde no se adorará solamente en Jerusalén, sino en todas partes. Y lo que estamos viendo, y uno de los clímax de este pasaje, esta historia es que se trata de que Jesucristo tiene que ser adorado. ¿Por quién es? Por lo que hace y por lo que Él también hace en nuestras vidas. Jesucristo, el Padre, quiere ahora que lo adoren en espíritu y en verdad. Hablábamos de qué significaba en espíritu y en verdad. Les animamos a ver el balcón anterior. Amén. Porque realmente esto tiene toda una línea donde son
efectos y consecuencias de esos efectos. Por eso estudiamos versículo por versículo consecutivamente, ¿no? No hay algo tan maravilloso que esto. No Amén. perderse, mantenerse en la línea de pensamiento del autor, versículo a versículo, y buscar ahí las joyas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué está escrito lo que está escrito? ¿Qué significa este pasaje? Ir al contexto, hermanos, ir al contexto. ¿Entiendes esto? ¿Cómo puedo o no? cambiar mi vida? ¿No? Sí. Y otra pregunta para hacer siempre en un pasaje bíblico, ¿dónde está Cristo aquí? Bueno, aquí está en persona, pero en muchos pasajes, casi cada salmo habla de Cristo. Muchas veces pensamos, Todos. y muchas veces pensamos que habla del salmista o de David o de Asaf. Sí, también habla de ello en un modo muy relativo. En realidad habla de Cristo. Yo les invito a leer la Biblia y a vivir su vida en un modo cristocéntrico, ¿no? Y es lo que hacemos aquí en este estudio y esperemos que ustedes puedan hacerlo junto con nosotros. Entonces vemos la picardía de esta mujer en el versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el Salvador, aquel que venía con el Espíritu Santo empoderado con autoridad para una finalidad. Para la mente judía, finalidad era liberarlos de la bota romana que los tenía oprimidos. Para muchos era venir a liberarlos del poder del pecado, del poder del maligno, oscuro, del poder del diablo. Y esos no eran tantos como los otros. Eso era una minoría a comparación de la mentalidad que muchos tenían de lo que tenía que ser el Mesías, el Cristo. Pero aquí vimos el Cristo a los ojos de la samaritana como uno que le ha dicho todo en cuanto ella ha hecho. Todos sus pecados, todas sus miserias. Qué hermoso de poder ver así al Cristo. ¿No me ha dicho todo cuanto lo que yo he hecho? Y vemos que el Señor Jesús usa la ley para hablar de todo lo que has hecho. Todo tu pecado, todos tus actos que van en contra de la naturaleza divina. ¿Para qué? Para que mucho, aún con más urgencia, puedas beber de las aguas satisfactorias de vida eterna que el Señor Jesucristo te puede dar si con ruego, con súplica, le pides, arrepintiéndote de tus pecados. Amén. Es maravilloso esta pregunta. ¿No será este el Cristo? ¿Qué sucede en el versículo 30? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. No vinieron a los discípulos. No fueron para buscar agua. No fueron todos con cántaros juntos. Fueron con un objetivo. Vamos a ver a este hombre. Vamos a verlo. ¿Por qué hicieron caso a esta mujer? Bueno, esta mujer, como hemos dicho, seguramente era conocida, tenía fama, y no buena. Esta mujer se fue y dijo que se fue al pueblo y dijo, vete a un hombre que me ha dicho esto. O sea, es decir, hay un hombre que conoce quién soy yo. Y claro, uno diría, bueno, ¿y quién no? Si tu fama, a ver, has tenido 5 esposos y el que ya tienes no es ni tu esposo. ¿Y quién no sabe quién eres? Samaritana. Pues si es del pueblo o de una aldea al lado, seguramente. O sea, aquí había algo mucho más especial, algo mucho más interesante. ¿No será acaso este el Cristo? Pero aún así, ¿acaso tiene que ser el Cristo para decirte todo lo que has hecho? O sea, la gente no tenía televisión, la gente hablaba. Si hoy la gente habla por los codos y son bien chismosas las personas, imagínate antes que no había WhatsApp, ni tablets, ni ordenadores, ni teléfonos. Por eso decimos pueblo chico, infierno grande, ¿no? En este pueblo me parece que era así. Pues aquí vemos que hay un llamado eficaz. Hay algo que yo creo, Mirko, no sé si estarás de acuerdo, que esta mujer ya se le había cumplido lo que el Señor había prometido. Todo el que beba de mí, de esta agua que yo le daré, vendrá a ser una fuente que brote aguas para vida Amén. eterna. Aquí tuvo que dejar el cántaro esta señorita porque ella
ya era fuente. Estaba satisfecha. Ella ya era un cántaro de las aguas de Cristo, no necesitaba otro. Amén. Amén. Hermano, Estoy de acuerdo. si eres cristiano, tú ya eres agua, tú ya eres fuente de Jesucristo, tú ya eres transmisora o transmisor del agua del Señor Jesús a otros. Ya no necesitas vivir una vida de pecado voluntaria, ya no necesitas vivir esclavo de la miseria, ya no necesitas buscar satisfacción fuera de la maravillosa y hermosa y excelente y sublime y gloriosa y suprema persona de Jesucristo. Amén. No necesitas, no lo necesitas, aunque el diablo te diga, sí, lo necesitas, un poquito, mira, la gente lo hace, y ese es cristiano y lo hace, no pasa nada. No lo necesitas. Necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos a Cristo Jesús. Tengo ansiedad, necesito a Cristo Jesús. Tengo miedos, necesito a Cristo Jesús. Tengo inseguridades, necesito a Cristo Jesús. Me siento solo, necesito una pareja, necesito un cónyuge o una cónyuge, según tu sexo. Si eres mujer, hombre. Si eres hombre, mujer. Necesitas a Jesucristo. Amén. Ay, no hago nada en todo el día, soy pensionado. ¿Qué hago con mi vida? Me siento insatisfecho. Necesitas a Jesucristo. Ay, necesito hacer cosas, me siento ansioso. A Jesucristo. Y luego haz deporte, haz lo que tengas que hacer. Pero Jesucristo, esencial. Tú ya eres un cántaro de las aguas de Cristo. Deja el cántaro de lado, no hay que llevar nada sobre la cabeza. Tú eres un cántaro de Cristo. Así que, todo lo que me dijo, ¿acaso no será el Cristo? La gente fue para verlo con sus propios ojos. Y muchas veces pensamos que los evangelistas tienen que tener muchas técnicas, mucho conocimiento. Simplemente ella habló de su experiencia, ¿no? Como aquel ciego que dijo, miren, yo no lo sé. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo, ¿no? Sí. O sea, al final la presentación del Evangelio, Dios no necesita de una presentación excelsa del Evangelio, aunque sabemos que bíblicamente la Biblia nos enseña, Pedro dice que tenemos que presentar defensa entre todo el que pregunte, ¿no? Por lo que nosotros creemos, tenemos que defender la fe dada a los santos, pero aquí estamos hablando de una experiencia personal. ¿Qué pasó en mi vida? Jesús me encontró, me salió al encuentro, me hizo renacer. Recuerden que este libro, venimos del capítulo 3, el encuentro de Nicodemo con Jesús, el pasaje más conocido de toda la Biblia, que es un encuentro personal. Y un sermón personal. Del nuevo nacimiento, renacer. Por eso me gusta usar la palabra renacidos. Porque muchos dicen ser creyentes, pero nunca nacieron de nuevo. Muchos dicen ser cristianos, nunca nacieron de nuevo. Uno que nació de nuevo por gracia de Dios, porque Jesús te salió al encuentro, porque el Espíritu Santo te convenció de tu pecado y te guió al arrepentimiento y te dio el don de la fe, ¿está bien? Una persona así demuestra con sus frutos, con sus vidas. Como esta mujer, hay un cambio, hay un antes y un después. Hay un encuentro personal con Cristo. Aleluya. Hay una satisfacción de la que hablaba el hermano, ¿no? Esto creemos y esto predicamos y esto vemos en la vida de los verdaderos renacidos y vemos cómo compartir el Evangelio se inicia también por algo que lo que sucedió en tu vida. Lo que sucedió en tu vida, hermano, ¿no? Amén. Cuando conociste al Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? Muchas cosas y no buenas. Y aquí está, mira, predicando el Evangelio e intentando hacer las cosas buenas. El Señor dice, yo que soy agradan a Dios. el que habla contigo. Mira que la mujer no dijo nada más. Vinieron los discípulos, se maravillaron, ella dejó el cántaro y se fue. O sea, vemos que en un término hermoso se llama el llamado eficaz. La gracia irresistible. Juan 10:27, aún no hemos llegado, pero estamos en dirección, a lo mejor en el mes que viene o el siguiente, si Dios nos lo permite, dice, ¿Sí? mis ovejas oyen mi voz, y Amén. yo las conozco, y Me ellas siguen, me siguen, y y yo les doy vida eterna, y no perecerán perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, porque me las dio mi Padre, Que es el que es mayor de mayor que todos. todos. ¿no? Yo y el Padre uno somos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Entonces, vemos algo maravilloso, que es un llamado eficaz, donde este llamado eficaz hará eco a un pueblo entero de mixturas de judíos y paganos, los samaritanos. Señor.
Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entre tanto de esta muchedumbre viniendo, de esta mujer yendo, muchedumbre viniendo, etc., había un montón de discípulos diciendo, Rabí, come. Le están ofreciendo comida. Maestro, come. Seguramente estarás muy cansado. Toma un bocado. Estarás hambriento. El Señor les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Estos hombres no se imaginaban que la mujer se había ido para volver, y no sola, sino acompañada. Esta mujer, los discípulos seguramente, hoy la hemos intimidado, se ha ido corriendo por miedo a nosotros. Esto es muy llamativo y esto sucede seguido. Sucede seguido que los cristianos más maduros, aparentemente, no se dan cuenta de las prioridades más importantes. Y aquí una mujer apenas convertida, si así fue, ¿no? O en un proceso en el que el Señor la está llamando así, si queremos decirlo, ya está viendo las cosas que tiene que ver. Y aquí los discípulos se están concentrando en el maestro, que habla con una mujer, con una samaritana, en la comida física. En cambio, la mujer en ese tiempo ya había ido a proclamar el evangelio a todo su pueblo, ¿no? Había ido y había vuelto. Que no sea tu vida, hermano, hermana, que no estés mirando el vestido, las comidas, las leyes, el legalismo, sino que estés mirando a Cristo. Y veremos después, porque no vamos a llegar, que el tiempo de la ciega, que tengas abiertos los ojos espirituales, que te estén concentrando en las cosas eternas, ¿no? Los discípulos no estaban en ese plan, no estaban en esa visión que debían tener. La mujer sí, y Jesucristo por supuesto que sí, obviamente. Pienso que la mujer, como se sintió tan escudriñada y se le presentó tan claro al Señor Jesucristo, ¿no? Dijo, wow, el pueblo donde vivo están todos tan necesitados, wow, ¿no? Sí, compartir. Que tienen que venir y ver esto, ¿no? Una fuente que salte para vida eterna. Y ahí veo el Gadareno, como el Señor, o sea, totalmente al revés, ¿no? El Gadareno se quiso quedar con el Señor, pero le dijo, vete y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, ¿no? Amén. Aquí vemos al revés, la Señora no se quiso quedar solamente ahí, dijo, me tengo que ir y traer a toda esta gente. No necesitó el empujón de Cristo, fue sola. Fue sola. Que también fue por el empujón. Y dejó el cántaro, o sea, en ese momento el cántaro no tuvo aprecio alguno. ¿El cántaro qué era? Bueno, era un medio para traer hidratación al cuerpo, agua. Era importante. Limpieza, pureza, era importante. Pero el Era tan cántaro... importante que ella, al inicio de la conversación, se levanta y se gloria, le dice, ¿de dónde vas a sacar el agua? Que no tienes cómo sacarla, ¿no? Yo tengo el cántaro, tú no, le dijo Jesús, ¿no? Al inicio, ¿no? Entonces, era importante, era un instrumento importante, pero no era nada. En ese momento No era nada. perdió todo valor. De frente al autor de la vida. Totalmente. No era nada de frente a la gracia hecha persona. No era nada de frente al Salvador del mundo. Vamos a ver después que este pasaje habla del Mesías, el ungido, el Salvador del mundo. Como siempre, Juan el apóstol no escatima ningún adjetivo positivo, elocuente, calificativo para la persona de Jesucristo, ¿no? Si solo leyeran hasta el capítulo 4 de Juan, ya bastaría para gozarse toda su vida y que vuestro gozo esté cumplido. No necesitaríamos más nada en toda la Biblia que los primeros 4 capítulos de Juan, ¿o no? Total. Con esto sería más que abundante, pero Dios nos ha dado mucho más, porque a Él le gusta hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos y entendemos, ¿no? 66 libros, donde Wow. cada uno de ellos habla de la persona maravillosa de Jesucristo. Para que Él te diga, yo soy, habla contigo. Aquí está, maravilloso. Qué gozo, Y entonces, qué gozo, totalmente. qué gozo. Le rogaban Qué diciendo, bendición, ¿no? Que el Señor nos permita gozarnos, así. escudriñar las Escrituras y gozarnos. Amén. Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les revela esto que debería de haber sido bastante plateal y evidente para ellos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. ¿Era malo comer en esa situación? No. No, pero habría prioridades, ¿no? Había prioridades, a lo mejor con la boca llena no podría haber aclarado
cosas que tenía que aclarar, puede ser. Pero el Señor quería que vean la importancia que en ese momento ellos estaban perdiendo de vista, ¿no? Y muchas veces los cristianos, nosotros, a veces vemos que el valor de lo que importaba, de lo que tenía que ser el objetivo en nuestra labor, en nuestra vida familiar, vida laboral, vida social, vemos que al final se perdió para ver que tenemos simplemente que comer, que llenar nuestros estómagos, que trabajar por un plato de comida, y ya se acabó todo eso. Y amigo o amiga, hermano y hermana, el objetivo no es tener un plato de comida sobre la mesa, por lo que dar gracias a Dios. El objetivo es hacer la voluntad del Padre y gozarnos en ello. Amén. A consecuencia, si el Señor te da un plato de comida, o un banquete, o te llena la mesa y te puedes comer un asado, cómetelo, viendo que esa no es la finalidad. Puede ser un medio para dar gloria a Dios, poder hablar de Él, poder disfrutar de Él, pero no es la finalidad. Tú no trabajas para un plato de comida, tú no tienes una familia por el simple hecho de no estar solo, tú no trabajas por simplemente ser una persona excelente, tú no estás en la sociedad para que la gente te señale como una buena persona, nada de eso. Tú estás en este mundo, y yo, y todos aquellos que hemos nacido de nuevo por su pura gracia, para exaltar a Jesucristo, Amén. Para darle gloria a Él, y todo lo que venga serán medios para la gloria de su nombre, para la exaltación de la persona de Jesucristo. Déjame decirte que es una triste vida la que se vive solo para esta vida. Es una triste vida. Pablo dijo, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nosotros somos los más dignos de conmiseración, los más pobrecitos de todos los hombres. Pero añade, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces hay un futuro, hay esperanza y hay un porvenir increíble para los hijos del Señor. Amén. Y hay un presente maravilloso. De hecho, Juan, cuando escribe sus cartas, dice para que vuestro gozo sea cumplido. Es lo que es el discípulo, el amado, el apóstol del gozo. Y es lo que él transmite en sus cartas. Este gozo que tenía esta mujer que deja su cántaro y va corriendo y ya no le importa nada si sus compañeros de pueblo la despreciaban, se había tenido que ir sola, no importa, son especulaciones, hipótesis, no importaba nada de eso, le importaba poder compartir con otros lo que estaba experimentando con Jesús. Amén. Una pausa, un saludo aquí al hermano Marcello Martinelli, un hermano que fue bautizado este domingo pasado en la iglesia Bujec. Y que el Señor te bendiga mucho, Marcello. Y bueno, y si has sido bautizado, estás viviendo todo esto de lo que estamos hablando. Debe haber el bautismo que representa un cambio en la vida, ¿no? Total. Representa lo que pasó en tu alma cuando fuiste salvado, se pone en evidencia. El bautismo de por sí nada es si no hubo un cambio, ¿no? Muchos se bautizan, pero si no renacieron, el bautismo nada es. Nada. En cambio, el bautismo testimonia de un cambio, como hubo un cambio en esta samaritana, ¿no? Un cambio. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ahí está, qué pobre vida la que tiene una visión terrenal. Ahora Jesús eleva la visión de sus discípulos y les va a proponer algo que yo a ustedes, hermanos en Cristo, les propongo. ¿Qué es lo que nosotros nos complacemos en hacer? Expandir el reino. Amén. Expandir el reino. Aleluya. Alzad los ojos. Alzad los ojos. Estás viviendo en tristeza y en depresión o en conflicto por la pandemia. Y está bien, puedes tener tus temores, tus preocupaciones. No vamos a hablar de eso. Pero alza tus ojos y mira la extensión del reino. Mira las ocasiones. Mira cuántas personas están desesperadas y tú tienes a Jesucristo. Puedes hablarle de Él como lo hizo aquí la samaritana. Alzad vuestros ojos. No decís vosotros, aún faltan 4 meses. Es muy interesante, o sea, es una pregunta donde dime. Él les pone a analizar lo que ellos esperan. Es decir, wow, aún faltan 4 meses para la siega. Están hablando de la siega terrenal. Sí, y muchas veces nos entretenemos, wow, aún faltan tantos años o tantos meses
para las vacaciones, o para acabar los estudios, o para el seminario. Bueno, cuando acabe ya empezaré a servir al Señor en esto o en lo otro. Muchas veces ponemos las cosas tan lejos de nosotros, cuando no es así. El Señor justamente les dice que 4 meses. O empezaré ahora a mismo, servir al Señor cuando termine el seminario, Sí, o cuando me jubile, o cuando tenga plata, o cuando pueda en este trabajo que no me permite asistir a la iglesia, entonces un día si me echan. No, hermano, pon las prioridades. La cocina en la cocina, la ducha en el baño, las prioridades en tu vida. ¿Entiendes? Alza tus ojos. Alzad vuestros ojos. Alzad vuestros ojos. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 35. Ya hemos recorrido bastante. Os animamos a poderlo ver. Por favor, sigan esta línea de pensamiento expositivamente, versículo a versículo, sin salirnos del pasaje, de la línea de pensamiento, de la idea divina escrita en este libro. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Por qué esto fue escrito? ¿Por qué esta redacción histórica? ¿Por qué estos actos? ¿Por qué el apóstol Juan se sentó después de mucho tiempo y escribió su evangelio? Inspirado por Dios. Por supuesto. ¿Por qué recopiló todas estas historias? Bueno, hay un porqué, ¿no? Hermosamente el Señor Jesús les dice que alcen sus ojos. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Aquí el Señor va a tomar imágenes físicas, les va a dar un simbolismo y va a hablar de campos como personas, de la siega, almas. Va a hacer un vocabulario donde lo van a tener que entender, si no antes, después. Y el Señor hace que miren el objetivo de que esa samaritana que se fue, no fue para ir sino volver nunca más, fue para volver con toda una gran multitud. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, muchas veces se hablan de cosechas mundiales. No, la cosecha mundial, la siega, vamos aquí a cosechar y a segar y no sé qué. Y luego te hablan del diezmo y no sé qué y no sé. Mira, cuando al Señor le place, habla y dice: yo soy el que hablo contigo. Y poderosamente sacude las almas y las doblega ante sus pies para transformarlas. Oramos al Señor, le suplicamos, y deberíamos hacerlo mucho más aún, para ver que el Señor en su misericordia haga de estos campos que a veces parecen estériles o parece que estén secos para que queden blancos. Cuando el trigo realmente produce ya la semillita, de lo cual se molerá para sacar harina, significa que eso ya está blanco. Cuando los trigos estaban blancos, entonces es que ya llevaban fruto. Es decir, ya podíamos hacer una siega, segando todo eso ya podíamos sacar kilos y toneladas de harina. En este caso, aquí ve una cantidad de trigos cargados de esa harina, ya están blancos. Quedaban 4 meses, literalmente hablando, espiritualmente, ya estaba hecha la siega. Y el Señor ya lo veía. El Señor sabe quién va a ser salvo. El Señor sabe en los tiempos de salvación. Pero el Señor le place que seamos esas aguas, esas fuentes de aguas que brotan para vida eterna. Y le place que nosotros seamos medios que Él usa, instrumentos que Él usa para llevar personas a Jesucristo y poderle decir a las personas: he encontrado con un hombre que ha dicho todo lo que yo he hecho, todo lo que soy yo. Vengan, vengan, vengan y vean que Él es el Cristo. Y me recuerda un poco la historia del Antiguo Testamento de Eliseo, cuando está rodeado de ese ejército, ¿no? Y su criado no ve lo que está sucediendo realmente. Sí. Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente
de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermano, hermana, abre tus ojos a las realidades espirituales. Esto es lo que le está diciendo Jesús a los discípulos. Abran sus ojos, miren, miren, están mirando las cosas banales, pasajeras, se están concentrando en estupideces y no están viendo las cosas más importantes. Mira, están perdiendo el tiempo tantos cristianos en este tiempo para hablar de complot por la pandemia, para hablar de por qué la vacuna, quién hizo la vacuna, y no están usando sus perfiles de Facebook, sus WhatsApp para predicar el Evangelio. Están distrayéndose, se están corriendo de lo que verdaderamente podría ser la ocasión única que el Señor nos está dando en su soberanía, y están perdiendo el tiempo en cosas que pueden ser ciertas, no pueden ser ciertas y que no nos interesan. Nos interesa alzar los ojos espirituales y ver los campos blancos, ver la obra de Dios, ver la extensión del reino, tener los ojos puestos en Jesús, plantar iglesias sanas, predicar el Evangelio, evangelizar por las calles, por los medios que el Señor nos ha dado. Esto, hermanos, hermanas, a esto estamos llamados. Alzad vuestros ojos, calentad vuestros corazones, avivaos, Señor, aviva tu iglesia en medio de los tiempos. Amén, amén. Avívanos, Señor. Amén. Desechad el pecado, arrepentíos, buscad al Señor. El Señor dice, buscadme y me hallaréis. Esto no lo dice a los incrédulos. ¿Está bien? Porque ninguno puede buscar a Dios y hallarle si Dios no le busca a él. Lo dice a sus hijos. Buscadle y le hallaréis. De temprano a la mañana buscaré al Señor. Amén. ¿No? Y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Me sacó del lodo cenagoso. A sus hijos el Señor te oye. Búscale. Este es el llamado a la iglesia ahora. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Vemos el gozo, ¿no? La satisfacción. Esos hombres que tiraron esas semillas por allá, fueron tirando semillas, y aparentemente nunca vieron fruto, pero luego vino fruto y vieron otros que pudieron ver salvación. Pero me encanta porque nuevamente habla de vida eterna. Anteriormente había hablado agua. El que bebe de esta agua tendrá vida eterna, ¿no? Ahora dirige todo nuevamente a la vida eterna, al gozo, nuevamente. Es muy interesante, y es algo que no habíamos tocado, que los discípulos, cuando fueron al pozo, le dijeron que si quería comer, tampoco dice que no le preguntaron, y en esto hay un detalle muy bonito, dice, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Pienso que habrían dejado de insistir con la comida si le habían preguntado, Señor, ¿qué has hablado con ella? ¿Qué le has dicho? El Señor les habría dicho, bueno, pues le he dicho que yo soy el agua de vida eterna. Le he dicho que si bebe de mí no tendrá sed jamás. Le he dicho que toda su vida ha sido un caos anteriormente. Le he dicho que sí, bueno, que en este pozo, podrá volver a beber, pero volverá a tener sed. Yo creo que si hubieran preguntado, Señor, ¿qué le has dicho? Se habrían maravillado mucho más que cuando lo vio hablando con la mujer. Pero no solamente esto, ellos también se hubieran ido a traer más gente a los pies de Cristo. Su óptica habría cambiado. Aún no era la hora, por eso no fue así, pero realmente y muchas veces no tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, ¿quieres que te dé algo? ¿Quieres como ir al Señor y ofrecerle algo? Señor, te ofrezco esto, Señor, hago esto para ti, Señor, esto es... El Señor, de verdad, no necesita nada de ti. Él es autosuficiente, Él es Dios. Amén. No necesita de nada ni de nadie. Es un atributo divino, la suficiencia de Dios, su autosuficiencia. Dios se nutre de Dios. Él está completo en sí mismo. En nosotros es totalmente al contrario, nosotros somos dependientes, lo necesitamos para todo, ¿no? Pero muchas veces perdemos tanta riqueza por el camino espiritual cuando queremos ofrecer todo a Dios, pero sin embargo no nos paramos a decir, Señor, ¿qué has hablado? Señor, ¿qué preguntas? ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? ¿Qué
¿qué dices, Señor? ¿Qué dices? ¿Para qué? Para, versículo 26, escuchar, yo soy el que habla contigo. O sea, realmente entender qué está diciendo el Señor. Luego realmente ofreceremos aquello que el Señor nos está pidiendo, no tanto porque lo necesite, sino porque nosotros necesitamos entregar muchas cosas al Señor. Amén. Y dejar otras. Ese era un pequeño detalle para seguir con la redacción que vemos en el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Hermoso, tenía trabajo para los discípulos aquí. Pero es cierto que el trabajo no siempre es el de cegar. Yo como misionero en Italia lo experimenté. No siempre los campos están blancos para la siega. Es ¿no? así. Por eso dice el Salmo 126 que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuántos misioneros he visto sus espaldas porque se estaban volviendo a sus países o a sus labores seculares? Porque se frustraron, se fracasaron en sus propios modos de pensar. No vieron fruto aparente, ¿no? Jesús aquí le está enseñando, miren que ustedes ahora van a recoger muchas cosas en las que ustedes no trabajaron, ¿no? Pero los campos están blancos para la siega. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Por eso dice el Salmo 126, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Claro, hay dolor en el segar, en el sembrar, y hay gozo en el segar. Esto es maravilloso. Y esto para los que plantan iglesias, para los que predican el Evangelio, ahí descansamos en la bendita soberanía de Dios. Amén. Es Él quien salva, es Él quien llama eficazmente. Y en este caso es Él el que está llamando a muchos en este pueblo al arrepentimiento, ¿no? En un modo eficaz. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y ahora entramos en el cegar, en el recoger los frutos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. No era una teóloga, no era una evangelista. No era pastora. Al menos estaba compartiendo el evangelio. Por supuesto no era una pastora, no era nada de nada, aparentemente. Era una fuente. Diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Fíjese, el testimonio personal. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. ¿Qué 2 días? ¿Cuánto desearía haber pasado esos 2 días ahí como un espectador? ¿Cuánto habríamos deseado haber sido samaritanos en esa época, aunque despreciados, desechados, dejados de lado como gente ignorante que no sabía nada, medio paganos, gente de segunda? ¿Quién no había querido ser un samaritano en ese momento? Ver a Jesús de Nazaret. Hermanos, hablamos de un hombre que tenía pinta de rabí, iba con las vestimentas de judío. Y vemos ese hombre entrando al pueblecito con esa tropa de personas, la samaritana hablando seguramente de él, los discípulos también con esas caras de judíos y entrando a ese pueblo. Jesús de Nazaret ha llegado a Samaria, a ese pueblo de Samaria. Jesús de Nazaret va a pasar 2 días con nosotros. El Mesías esperado, el Rey de Reyes, Señor de Señores, viene a quedarse 2 días. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fiesta! ¿Qué habrán sido esos 2 días? ¿Y quién la ha traído? ¿Quién fue? La samaritana. La despreciada. La despreciada. La que había estado con 5 hombres y ahora el que tenía no era ni su esposo. Esta la he traído. El Señor, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo organiza, orquestra las circunstancias, los contextos y el largo de la historia? Amén. Para la gloria y honra de su nombre. Hermano, podemos avergonzarnos muchas veces de nuestro pasado, de nuestras historias, pero oye, tampoco te avergüences del todo, del cual quites a Dios de esa historia, porque Dios estaba allí, guiándola, poderosamente, para que acabaras algún día a sus pies, dándole gloria y honra, como seguramente
luego iba a estar esta samaritana toda su vida junto a todo este pueblo, más avivado que Jerusalén en la Pascua en esas épocas. Porque la Pascua verdadera había llegado. 2 días, pero no solamente 2 días, ya para quedarse eternamente en muchos corazones. Y muchos creyeron en él a través del testimonio de ella, no solo en ese pueblo. ¿Cuántos habrán creído también leyendo esta historia en la Biblia, no? Mi Así padre, que ella fue un canal. Mi padre... A propósito, ahí está tu madre saludando. Hola mamá, hermosa madre. Bendiciones, amados en Cristo Jesús. Mi padre fue llamado por el Señor por medio de esta historia hermosa. Wow. Él se vio... Y que tú también, igual. que estás ahí, que no conoces a Jesús como Ven a yo beber, soy. ven a beber de Cristo. Amén. Ven a beber. Miremos los samaritanos que apuntan muy maravillosamente. Entonces los samaritanos... Pero, si pudiera viajar en el tiempo, esta sería una de mis citas seguramente. Estos 2 días ahí. Estos 2 días ahí no faltarían. Seguramente quisiera estar ahí, aunque sea desde lejos, mirando, escondido atrás de un árbol, como Saqueo desde arriba, no lo sé, en algún lugar. El Señor te ve a mí y tú, vente para aquí. Argentino, no samaritano. Peor que los samaritanos, argentinos. Perdón, argentinos. Muchos más por la palabra de él. ¿Y qué decían, hermanos? Y acá viene el gozo para tirar la Biblia para arriba. ¿Qué decían en el último versículo 42? Ya no creemos. Y decían a la mujer. O sea, iban a la mujer y le decían a la mujer. Ya no creemos. Solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, el Yeshua HaMesías, el esperado, el que prometido a David, que de su trono iba a salir un reino eterno, el prometido a Moisés, que iba a venir un profeta, el renuevo, al cual el que no le hiciera caso sería desechado, el arca de Noé, el simbolismo de la salvación. Miren esto, hermanos, miren esto. Como dice el pastor Mirko Spatin, es la Biblia, y que nos caiga en la cabeza y meternos dentro y desaparecer. Es que es glorioso porque no habla Salvador de los judíos o de los samaritanos, del mundo. Esto decían ellos. Fíjate qué visión, que todavía ni aún los discípulos ni los apóstoles la tuvieron mucho más adelante. O sea, y yo creo que Juan se acordó de esto después. No, bueno, Juan 3:16, ya pasamos. Claro, o sea, claro, pero Juan ahí está Juan repitiendo lo que dijo Jesús. ¿No? Hermanos, Juan lo tuvo que escribir dicho de Jesús a un judío llamado Nicodemo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en el capítulo atrás, Juan 3:16. Ahora mismo no es Jesús diciéndoselo a un fariseo. Tampoco es un fariseo diciéndoselo a Jesús. Son samaritanos afirmándolo al ver visto a Jesucristo. Amén. Al haberlo oído. 2 días. ¿Quién sabe cuánto les contó Jesús? Porque tuvieron una visión eclesiológica increíble. O sea, yo creo si el Señor tenía procesos con los discípulos. O sea, aún los discípulos, cuando Jesucristo muere en la cruz, los discípulos se van, desaparecen, vuelven a las redes, vuelven a pescar. O sea, ¿cuánto realmente los discípulos habían entendido esto que para los samaritanos ya lo han hecho? Es el Salvador. Claro, el Salvador del mundo, pero ¿con qué perspectiva? ¿Qué visión madura? Visión gloriosa. ¿Tenía la visión de la cruz en ello? Yo no lo sé. No sabemos. Y de hecho la Biblia calla después sobre los samaritanos. No aquí calla, ya como que desaparecen, pero yo creo que ahí había empezó. una iglesia, o sea, había creyentes. Total. El versículo, hermanos. Maravilloso versículo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora bien, samaritanos, el Salvador del mundo, pero ¿de qué tiene que salvar al mundo? ¿De qué? ¿Cuál es el peligro de lo que tendría que salvar el mundo? Bien tenemos que afirmar aquí la palabra mundo. No tiene por qué ser mundo cada una de las personas que llenan el planeta Tierra. No. Y lo vemos que en el Evangelio de Juan no se dirige a mundo como todas las personas,
que llenan el planeta Tierra. Está hablando de naciones, está hablando de más allá de los judíos, está hablando de mundo como que va a abarcar muchas naciones. ¿Y por qué lo miramos así? Para muchos es una visión reduccionista, para nosotros es una visión que Jesucristo lo aclara firmemente en su oración de Juan 17, ¿no? Diciendo, no te pido por los del mundo, sino por los que del mundo me has dado, para que los guardes, Señor. El Señor vino a salvar un pueblo escogido por gracia, formado de toda tribu, lengua y nación, pero no todos, sino todos serían salvos, ya que la obra de Cristo en la cruz fue eficaz, fue para salvar. Ah, no, pero tienen que decidir para ser salvos. No, el Señor tiene que aplicar su sangre sobre esa persona, y esa persona es salva, transformada, viene y se arrepiente de corazón. Amén. ¿Ok? Entonces, estas personas veían que el Señor Jesús no era un Mesías solamente apartado para judíos. Eso, ¿no? Veían en un libertador, contexto, ¿no? veían al libertador poderoso. También para samaritanos. También Esa para era la idea, samaritanos. ¿no? También para gentiles, muchos de ellos eran mezclados, ¿no? También para judíos del mundo. O sea, Y aquí vemos cada el clímax raza. del texto. Amén. Uno de ellos. Y es que el Señor Jesús, cuando se paró en ese pozo a pedir agua, es porque sabía muy bien lo que 2 días después iba a hacer en su poder y en su gracia que esas personas confesaran de él mismo. Jesús se fue de ese pueblo y detrás se escuchaba el eco. Ahí va el Salvador del mundo, a seguir su camino. Amén. Ahí va el Salvador del mundo. Sí, con sandalias. Sí, con vestimentas. Sí, rodeado de hombres rudos, incluso de un traidor. Pero ahí va el Salvador del mundo. Mírenlo. Mírenlo cómo se aleja. Ha comido con nosotros. Ha comido, bebió agua de la samaritana que le dio del pozo. Seguramente le dio el trago. Ahí va. Ahí va el Salvador del mundo. El Salvador de etnias. El Salvador de pueblos. El Salvador de grupos. En tribus amazónicas. En tribus del Sáhara. En tribus de las profundidades de la tierra. Ni conocemos. Ahí va el Salvador. Ahí va. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Siguiendo su camino hacia la cruz del Calvario. Hacia el Golgotá. Para decir, consumado es. Y sellar esa obra con su propia sangre, para que se aplicara al tiempo del Antiguo Testamento hacia los tiempos futuros que aún nos tocan vivir hacia adelante, para que el Señor siga salvando por medio de esos obreros que ha dicho, el cual pide en otro que pidamos obreros, Para su mies. porque mucha es la mies y pocos son los Ya va a obreros. llegar eso también. Eso llegará. Y aquí también quiero ver una aplicación. Veo una aplicación en que si tú has conocido a Jesús, has renacido, alguien te ha hablado, o has escuchado a un pastor, un predicador, un hermano, una hermana, alguien de algún modo te ha presentado el Evangelio, y tú mismo, si has renacido, ahora puedes decir, sin lugar a dudas, ¿tú tienes alguna duda que Cristo es el Salvador del mundo, hermano? No tengo duda alguna. No solo porque lo escuchó de otro, porque ahora el yo soy habla con él. Amén. Hay una experiencia personal. Amén. Y yo también. O sea, al final Dios usó a un hombre, a un predicador norteamericano, estadounidense, para que mi familia se convirtiera y yo también. Él ahora está con el Señor, ¿no? Pero ahora puedo decir lo de él, el Señor lo usó, por supuesto, y gloria a Dios, ¿no? Como usó a esta samaritana. Pero ahora puedo decir que yo lo he experimentado, que yo sé quién es Jesús, que yo sé que Él es el Salvador del mundo, ¿no? Entonces creo que esta es una experiencia que cada uno de los renacidos tiene. Ya no importa, por supuesto que importa, pero ya no es importante quién te lo dijo, sino que es importante es Él, Jesús. Yo sé quién es Él, tu encuentro con Él, tu comunión con Él. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Le has conocido? ¿Has tomado del agua de la vida? ¿Has tenido un encuentro con Él? ¿Te has salido al encuentro? Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Él es el agua de la vida. Amén. El que de Él bebiere, Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna. Y más adelante leeremos en el capítulo 7, versículo 37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero este es un canto de toda la Biblia, y es un canto con el que termina la Biblia también, el Apocalipsis. El mismo autor habla de venir y beber. ¿Qué dice en el capítulo 22 de Apocalipsis? Juan, versículo 17. ¿Qué dice? Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén, amén. Y esto es lo que deseamos, amigo, amiga, hermano, hermana, porque como decíamos antes, beber de Jesús no termina con el nacer de nuevo, comienza con el nacer de nuevo. Amén. Beber del agua de la vida, conocerle a Él, profundizar en Él. Ya no creo por lo que me contaste, Esteban, ya no creo por lo que me dijiste, Heidi, ya no creo por lo que me dijeron, Marcelo, no. Creo porque lo conocí a Él. En Él hay abundancia de vida. Vida abundante y abundancia de vida. Mira, vida abundante y abundancia de vida. En Él puedes saciarte cada día. Puedes beber para limpiarte de tus pecados cada día. Puedes beber para enfrentar los problemas de tu vida cada día. Es algo práctico, es algo verdadero, es algo vivo. Es algo vivo. Total. ¿Cómo terminamos, hermano? Yo creo que podemos terminar. Si tienen preguntas o comentarios o algo, pueden escribirlo. Es verdad que lo puse en muchos grupos. El grupo principal en realidad ahora está en mi página, Mirko Chiesa, pero pueden ir a Iglesia a veces Suiza, cualquier lado, nos llegará en algún momento y podremos responder o simplemente saludarlos. Y gracias a todos los que nos están siguiendo. Pueden compartirlo en su muro si les ha sido bendición. A veces somos densos, lo sabemos, a veces es un poco intricado todo, pero pueden escucharlo en más días, pueden escucharlo 10 minutos, 15 minutos, pueden compartirlo con otros, ¿no? ¿Cómo vamos a concluir? Generalmente concluimos con un pasaje de la Biblia, primero hacemos una oración, queremos orar por ti también, aunque no te conozcamos, aunque no nos conozcas, y después leeremos un pasaje final. Estamos aquí generalmente los miércoles, a las 20:30 más o menos horario europeo, en Suiza estamos, aquí estamos en las pequeñas ciudades, si quieren mirar por curiosidad, en Neglisau, aquí vive el hermano, esta es su casa, y bueno, estamos tratando, por la gracia de Dios, para su gloria, de extender el reino. En Suiza hay muchos hispanohablantes, muchísimos, hay mucha necesidad, nuestra iglesia es hispanohablante, pero por supuesto que compartimos el Evangelio con cualquiera que desee venir, de cualquier lengua, si podemos hacerlo, y ora por nosotros. Nuestra iglesia es Asamblea Bíblica Cristiana y deseamos extendernos también en Suiza, plantar nuevas iglesias. Iglesias misioneras. Amén. Que en un futuro puedan poder llegar allá, a aquellos pueblos, si puede ser de Latinoamérica, de habla hispana, donde aún no hay evangelio, o hay, pero no es el verdadero evangelio. Cuando he visto a una hermana de la Patagonia allí, pensaba, ¿no? ¿Habrán iglesias en la Patagonia? Por supuesto, seguramente deben haber iglesias, pero ¿qué tipo de iglesias? ¿Se predicará la palabra? No, pues si lo hay, gloria a Dios, y si no, oremos por cada punto, cada lugar. Hay que extender el reino, hermanos. Amén. No hay que paralizarse como se paralizaban los discípulos, solo maravillándose, sin preguntar de qué está hablando con esa mujer, por qué se fue, a qué va, ¿no? Hay que mirar el objetivo como la Biblia nos pone objetivo. Alza tus ojos y mira los campos. Amén. Porque la mies es mucha, porque ya están blancos. Dispongámonos al Señor. Y si eres un hermano pastor que necesitas ayuda, oraciones, lo que sea que podamos ayudarte, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de instrucción, capacitación, materiales. Si podemos, contáctate con nosotros. Con mucho gusto. Y Dios quiera que dinero también te podamos ayudar. Si en algún futuro tendremos el dinero para ayudarte, lo haríamos con gusto. Amén. Pero bueno, creo que sabemos la necesidad que hay en el mundo ahora.
alcemos los ojos y miremos los campos, ¿no? Amén. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra y por este ejemplo que tú nos has dejado aquí, de un pueblo que se convirtió, que tú llamaste, Señor, al arrepentimiento, le diste la fe, Padre, por tu gracia, Señor. Y queremos también ver esto aquí, en este mundo, en nuestras vidas, en el día de hoy, Padre. Sabemos que tú estás en control, que tú eres soberano, que tú eres el que inclinas los corazones y las voluntades, Señor. Queremos ver pueblos, muchas personas arrepentidas, conociéndote, Señor. Sí, Señor. Y queremos también, ¿por qué no?, ser un instrumento como la samaritana, de la cual ni sabemos el nombre, porque no nos interesa que nuestros nombres reciban ningún tipo de gloria o de nada, Señor. Queremos traer gloria a tu nombre, Señor. Amén. Al nombre de Jesús, que Él pueda ser levantado. Y si Él fuere levantado, a todos se traerá a sí mismo, Señor. Queremos poder levantarlo en medio del desierto espiritual, que es este mundo, y en medio de ese desierto compartir el agua de la vida, Padre. El agua de la vida, Señor. Que es Jesucristo, que es su obra en la cruz, que es Él pagando por los pecados de su pueblo, de aquellos que iban a creer en Él. Que es Él recibiendo tu ira, Padre, por los pecados de tu pueblo. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa, Señor, que has hecho en medio de los tiempos. Ayúdanos a poder compartirla y propagar y extender el reino, Señor. Y ayúdanos a unirnos con hermanos y hermanas que tengan el mismo deseo, Padre, de llevar la sana doctrina hasta los últimos confines de la tierra. Cada etnia, Señor, pueda recibir tu palabra, Señor. Danos los medios, danos las capacidades, danos tu gracia, dánoslo todo, Señor, porque todo lo necesitamos y todo lo podemos tener solo en ti, Señor. A ti la gloria. En nombre de Jesucristo oramos y obra en la vida de mis hermanos y hermanas que han escuchado, Sí, Señor. que quizás están un poco fríos o distraídos o mirando la comida terrenal o pensando por qué sucede esto y aquello, desalentados, frustrados, desanimados, Señor. Dale ánimos, dale coraje, ayúdales a poder ver lo necesario, Señor, a poder poner los ojos en Jesús, a tener los ojos puestos en las visiones eternas y no las pasajeras y terrenales, Señor, a poder sabiendo que esto terrenal va pasando y lo eterno está llegando para nunca irse jamás, Señor. Bendice también y ayuda y guía al arrepentimiento si hay amigos y amigas que no te conocen, Padre. Amén. Que ellos puedan beber del agua de la vida, Señor, y que si tú quieres puedan conocerte a ti aún a través de este humilde ministerio, Señor. Por favor, Señor, dirígenos en esta semana, cuida a mis hermanos y hermanas, sana a los que están enfermos, ayúdanos en todo, Señor, danos todo lo necesario. Bendice a Esteban, mi hermano, a su familia y a la mía, Señor, y gracias por todo lo que tú has hecho y haces, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 ¿Qué leemos, hermanos, para terminar? El libro de Judas, no el que le traicionó. Porque no tiene libro. Y si lo tiene no está en la Biblia. Es un apócrifo. Entonces es el penúltimo libro de la Biblia, justo antes de Apocalipsis. Es un libro que tiene un solo capítulo. ¿Está bien? Y vamos a leer qué versículos. El 24 y el 25. Es una doxología. Amén. ¿No quieres extenderlo un poco más? Podemos extenderlo a otra doxología. Desde el 20 podemos extenderlo, desde el 20. Ok. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y ahora sí, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya. A Él sea la gloria. Amén, amén, Señor. Y ahora tenemos el problema que no se termina. A ver, girándolo. Engrandécete, Padre. Amén. No podemos girarlo.
Amén. Tú te puedas A ver, ahí lo giré, pero pueda extender tu reino, Señor. finalizar. Bueno, no pude girarlo. No se gira, ¿eh? Por medio de tu Hermanos, pueblo, que el amado Señor Dios. les bendiga. Conocen un poco más de la casa del hermano Esteban. Señor se glorifique cada día más.